Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos aquí al Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural. Mi nombre es Enrique Celis y soy el presidente del instituto ya desde hace varios años. Voy a ser el ponente del curso Introducción a los Derechos Culturales en este mes de octubre. Les damos la más cordial bienvenida a todos los maestros, alumnos, investigadores, todas las personas que nos hacen el favor de estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, empezaremos platicando ya en la materia lo que es la cultura. La cultura es una palabra que es polisémica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que tiene muchos significados. Mucha gente dice que es cultivar, que te tienes que cultivar como persona, como si fueras una planta, una semilla que se siembra y se cultiva y que da frutos. Es una forma de verla. Otras personas dicen que la cultura es algo que te hace tener un cierto estatus, etcétera. Es otra forma de verla. Pero en la realidad el concepto de cultura y el concepto que manejamos en el INEDEC es todas las actividades humanas. Yo no sé por qué, pero se insiste nada más en dejar a la cultura como el área de las bellas artes. El área de las bellas artes es sumamente importante en nuestro país y en el mundo. Tanto las empresas culturales como las instituciones de cultura hacen una gran, pero gran e importantísima labor en todos los países del orbe. Pero en México estamos como medios, como que aún traemos toda una idea del siglo XX de lo que es la cultura y de esa manera sus instituciones se han ido formando. Nosotros estamos pugnando, no por negar el pasado, al contrario, aprender del pasado, mejorarlo, como decimos los abogados, que sea perfectible en nuestro presente y obviamente tener un futuro impresionantemente mejor. ¿Cómo se va a lograr? Pues muy fácil, trabajando y acomodando los conceptos nuevamente en este siglo XXI, porque los conceptos son tan amplios, son tan variados, que a veces nos cuesta trabajo como que equilibrar un lenguaje en común. Hoy en día ya tenemos una ley general de cultura en México y en todos los estados de la República y está muy bien. Avanzamos de lo que era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, avanzamos a las secretarías de cultura, ya son instituciones con mayor presupuesto, con mayores facultades, entonces se pueden hacer más cosas. Pero sin embargo, aún seguimos equivocándonos uniendo a las bellas artes con la cultura, que no tiene nada de malo. Tú puedes unir a la cultura con la medicina, tú puedes unir a la cultura con el derecho penal, tú puedes unir a la cultura con lo que quieras, porque la cultura abarca todas las actividades humanas, todas las actividades que realiza el hombre. Entonces, al realizar todas las actividades, pues está hablando que todo lo que hace el hombre es parte de su cultura. Entonces, vuelvo a lo mismo, el concepto es polisémico. Según sea la línea política, según sea la línea filosófica, según sea la línea de pensamiento, se enmarca el concepto de cultura. Y a partir del concepto, pues se deriva todo lo demás. Se deriva la unión de la palabra cultura con otro tipo de actividades, la cultura culinaria, la cultura espacial, la cultura de los automovilistas, la cultura de los obreros, la cultura de los campesinos, la cultura del campo, la cultura agrícola, la cultura citadina, la cultura de cualquier tipo de cultura. Todas las culturas, la puedes unir la palabra cultura con un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el problema, porque pues la cultura son, vuelvo a lo mismo, todas las actividades humanas. Cultura social, cultura antropológica, cultura alimentaria, cultura constitucional, cultura legal, cultura política, cultura de la salud,
cultura deportiva, cultura de los oficios. Entonces ahí está. Y nosotros en la cultura nos olvidamos, hoy en día en el concepto que tenemos, en lo que se está manejando, incluso ya hay una ley de cultura física, ya hemos avanzado para allá, ya le ponen cultura. La cultura es una actividad que abarca todas las actividades. Por eso yo siempre digo que decir Secretaría de Cultura a la Secretaría de la Difusión de las Bellas Artes y que abarca a veces algunas instituciones más, pues no es lo correcto en el siglo XXI. Una Secretaría de Cultura es una secretaría muchísimo más grande, con muchas más facultades y más amplia que lo que hoy en día es la Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, que es difusión más que nada de las bellas artes, defendiendo estos derechos culturales, estos derechos humanos culturales de segunda generación, económicos y sociales, ¿verdad? La cultura es un campo gigantesco, es un campo donde estamos todos incluidos. No existe una persona en este país, no importando sus estudios, su nivel económico ni su nivel social, que esté fuera de la cultura de este país. Incluso los extranjeros cuando vienen a México se llenan, se impregnan de la cultura mexicana, como nosotros cuando vamos a cualquier otro país nos impregnamos de la cultura de ese país. Entonces es algo maravilloso porque la cultura mundial es gigantesca, pero obviamente está dividida por los espacios en los que nos tocó estar. Japón tiene sus características, China tiene sus características, México tiene sus características, Alemania tiene sus características. Entonces, Nicaragua tiene sus características, Colombia, El Salvador. Todos los países del orbe tenemos ciertas características que nos hacen ser lo que somos, nos dan nuestra identidad cultural. Entonces, esta identidad cultural, que tiene mucho que ver también con el concepto de ciudadanía, que tiene que ver también mucho con el concepto de nación, que tiene que ver con todos los conceptos que se acuñaron en el siglo XX, pues hoy en día es importantísimo. La cultura es tan amplia como todas las áreas del conocimiento, de lo que conocemos, incluyendo lo que no conocemos, porque hay áreas que también son culturales, aunque no son conocidas o que se están descubriendo con la investigación científica, por ejemplo. Es un tipo de investigación, pueden al tiempo existir otras investigaciones, pero bueno, en el siglo XX nos quedamos con el método científico experimental y estamos hablando de la investigación científica, de probar las tesis, de checar obviamente las antitesis y la experimentación y de llegar a plantear resolución de problemas sociales, de problemas naturales, de problemas de todo tipo. La cultura es muy amplia. Son todas las áreas del conocimiento y vuelvo a lo mismo, las áreas que no conocemos. Obviamente esas cuando se aplican al hombre, cuando se aplican al ser humano y la aplicación que tiene el ser humano cuando se hace de una manera social, el conocimiento se transforma cuando se hace de una manera social, se aplica. ¿Para qué? Para pues mejoría de las sociedades de este siglo XXI. Entonces, hoy en día en México tenemos una Secretaría de Cultura bajo el concepto del siglo XX, pero no tenemos una Secretaría de Cultura bajo el concepto del siglo XXI. Es bien interesante cómo en las universidades, en las preparatorias, incluso ya en las secundarias, ya está la multidisciplina, está la experimentación, la unión, la desunión de los canales del conocimiento encontrados, los canales que se arman con las áreas del conocimiento cuando se unen para generar algún tipo de proyecto que tiene un objetivo concreto y se desarrolla todo un trabajo de búsqueda, de investigación, de experimentación. Entonces el conocimiento se va ampliando cada día más y como el conocimiento ahora se ha segmentado en 1000 áreas nuevas. Entonces todo esto es muy interesante en el siglo XXI. Y sí, la cultura es un concepto polisémico. Tenemos que partir de entender que todas las áreas del conocimiento, todas, eso es lo que propone el INEDEC, lo que el INEDEC
promulga todas las áreas del conocimiento, todas las áreas del hacer del ser humano son la cultura. Es decir, si en este momento tomáramos una foto de todo México y de todos los mexicanos haciendo lo que están haciendo y congelamos la imagen, esa sería un instante de la cultura de México. Y la pudiéramos ver globalmente, así pudiéramos ver la imagen en todo el país, que tuviéramos... Eso sería la cultura de México. Un instante de la cultura de México. Imagínense todos los instantes que todo el tiempo se generan de la cultura de México, en el hacer y el quehacer de todos los ciudadanos y todos los habitantes del país, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, gente con discapacidades, con diversas ideas. O sea, imagínense lo enorme que es la cultura. ¿Cómo la puedes guardar? ¿Cómo la puedes guardar en un escrito, en una foto, en un video? Pues son solamente flashazos que tenemos de lo que es la cultura. La cultura se vive. En la cultura naces, te creas, te desarrollas, mueres y trasciendes. Y la cultura sigue estando ahí. Tú te vas a ir, o sea, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, realizamos nuestra vida y llega el momento en que nos vamos a morir. Bueno, todos nos vamos a morir, pero la cultura va a seguir. El derecho se va a transformar, pero la cultura va a seguir. Las artes se van a transformar o desarrollar, pero la cultura va a seguir. Por eso siempre decimos en el INED que la antigüedad y la modernidad en el camino del presente. No podemos pensar nada más en las ideas antiguas o en las ideas del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII. Sí nos dan luz para lo que está pasando en el conocimiento, pero hay figuras tan viejas, si ustedes lo saben muy bien, en el derecho, por ejemplo, figuras que vienen de Roma y que hoy en día tienen una aplicación como si se hubieran hecho hoy en día para México, para China, para Francia, según los sistemas de derecho de cada país. El hacer del hombre nunca para, siempre continuamos y avanzamos. Entonces la cultura es algo que nos da forma, que nos da identidad. Desde que nacemos nos da un lenguaje, nos da un hábitat, la relación con nuestros padres, la educación en la familia, la educación en la escuela, la educación moral que recibimos, si tenemos que ver con religiones o no. Nuestra forma de pensar viene de la cultura. La cultura nos da los elementos para ser lo que somos. Ya después el Estado viene y obviamente nos da un acta de nacimiento, nos da un nombre, nos da unos apellidos, nos da una minoría de edad, luego una mayoría de edad, luego nos da derechos políticos y luego el derecho nos otorga muchos derechos a los seres humanos y a los habitantes del país, que gracias a esos derechos el mundo va caminando. A pesar de los problemas que hay, sabemos que hay hasta el derecho de la guerra. Entonces, el derecho internacional, el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, todas las áreas del derecho pertenecen a un producto cultural que se llama derecho. El derecho es parte de la cultura, pero también el derecho y la cultura como conceptos se pueden unir o se pueden separar. Pero a final de cuentas, en el deber ser está obviamente el derecho y en el ser está la cultura. Y esto que se dice tan sencillo en el derecho en general, porque tú dices la palabra derecho en general, pues estás diciendo derecho nada más. La palabra derecho es cultura en sí misma. La palabra derecho pertenece a la cultura. Pero también la palabra derecho, ¿verdad?, pasa a poder tener diferentes calidades de derecho o diferentes formas de derecho. Y ahí es gigantesco tantas áreas del derecho que hay. Derecho aeroespacial, derecho penal, derecho agrícola, derecho de la propiedad, derecho constitucional, derecho penal, derecho laboral, derecho familiar, derecho N. Hay muchas, pero muchas áreas del derecho. Y esas calidades del derecho, esas diferentes formas que tiene el derecho, se unen con la cultura. La palabra cultura es una, pero abarca el todo, abarca todo, todas las áreas del conocimiento. Entonces imagínense la amplitud. Cuando hablamos de unir al derecho y a la cultura, que está matizado, imagínense el derecho
cultural, pues es el derecho del todo. Entonces mucha gente me diría, pues es que es el sinónimo de derecho. El derecho cultural es el sinónimo de derecho porque derecho es cultura en sí mismo. Sí, claro, tiene que ver, pero no tiene ese matiz, lo que sí pasa en el siglo XXI. No tiene ese matiz el cambio que se está dando en el siglo XXI. El derecho en general es una materia, es un producto cultural, un producto, servicios, todo lo que ustedes quieran ponerle de cultura. Entonces, es muy amplio porque la Suprema Corte de Justicia es una institución cultural. La Presidencia de la República es una institución cultural. La Cámara de Diputados es una institución cultural. La FGR es una institución cultural. Las cárceles son unas instituciones culturales, aunque es un sistema, es algo creado, es una institución creada para el castigo de los delincuentes, es una institución cultural, como en su momento eran los hospitales psiquiátricos. Entonces, la cultura, todas las instituciones, el proyecto de una nación, el proyecto de un imperio, el proyecto de un reino, son cultura. Y tienen que ver con, es un asunto que tiene que ver multifactorial, que afecta a la cultura, pero en el hacer del hombre. Una guerra es cultural. Entonces, si nos quedamos nada más pensando que cultura son las bellas artes, pues segmentamos. Obviamente, el tronco de la cultura es gigantesca y una ramita se llama bellas artes. Otra ramita, ¿verdad?, que está por ahí, es la música, bueno, cualquiera de las áreas de las bellas artes. Pero regresando a el derecho cultural hoy en día es el que se está instalando en el cambio a nivel de todo el mundo. Hoy en día ya el capitalismo, que es el capitalismo salvaje y todo, se tiene fuerza que matizar. Porque en el planeta no nada más hay millonarios. Ojalá que todos pudiéramos ser millonarios. Pero no. Hay muchas clases sociales incluso. Antes eran 3, ahora son 2. Pero hay que matizar. ¿Sí? Hay que matizar y obviamente siempre hay pues el trabajador y el dueño de la empresa, por ejemplo. Y sigue existiendo, aunque está ya la inteligencia artificial. Entonces, les digo, vienen muchos cambios, se están dando todos los días en todos los países, están dando muchos cambios gracias a la investigación, gracias a la ciencia, gracias a todas las áreas del conocimiento, el ser humano va avanzando. Y todo esto se está integrando y engrosando nuevas áreas del derecho, nuevas filas del derecho. El derecho cultural se refiere a la relación de dos conceptos, cultura y derecho. Es muy amplio. ¿Sí? Hoy en día lo tratan de englobar en los derechos humanos. Los tratados internacionales obviamente se han utilizado pues, para la entrada de la globalización en todos los países, ¿no? El asunto de lo nacional y lo internacional, lo que decían algunos autores hace años que era lo local, ¿no? Lo global con lo local, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos muchos cambios a nivel internacional. El derecho tiene mucho que hacer. Cuando me dicen, bueno, entonces el derecho cultural, ¿cuál es? Digo, pues son todas las áreas del derecho. Pero ya, en lugar de que se llame derecho penal, se va a llamar derecho cultural penal. ¿Por qué? Para darle una simbología del siglo XXI y de todo lo que está generando como un nuevo derecho. ¿Verdad? El derecho cultural laboral. El derecho cultural procesal, por ejemplo. Con todos los cambios que vienen, realmente el derecho tiene que cambiar. Y aparte, ¿por qué cultural? Porque vamos a defender la cultura de un país. O sea, porque ustedes saben que en la conquista giraba el derecho indígena
y se unió con el derecho de los conquistadores. Se unieron los dos derechos y giraban dos derechos y se fueron revolviendo. Y ahí, y al paso del tiempo dio el derecho a actuar. Bueno, pues hagan de cuenta que eso está pasando, se están desmantelando países, se están generando, pues obviamente parece ser que se quieren generar imperios. Entonces estos imperios, pues imagínate el poder que van a tener. Y entonces desmantelar un país, bueno, pues son muchas cosas y no, los que lo están organizando no les importa llevarse 200 años en lograrlo. Entonces nosotros tenemos que tener instrumentos que dejen que obviamente que está la cultura nacional, que también esté la cultura que viene de afuera, pero que también tengamos un equilibrio. No podemos dejar que se rompa totalmente el México y lo resquebrajes y le generes, no sé qué estado vayamos a hacer o cómo se vaya a llamar este país en los próximos 200 años, y no sé, los conquistadores, los que traen la conquista y la idea de siempre manejar el mundo, pues que plan tengan, ¿verdad? Porque te lo van dando en cuentagotas y obviamente los medios masivos pues hacen su labor. La labor del control social, pues es una labor muy vieja y está instalada incluso en nuestra Constitución. El derecho cultural es un derecho muy importante en el siglo XXI, porque en él también, aparte de defender nuestra cultura mexicana, la cultura nacional, todo lo que, nada está en contra, ¿eh? O sea, todo el derecho que viene de derechos humanos y todo eso, bueno, ustedes saben que hay muchas veces las hipótesis jurídicas o lo que uno lee en la ley o en libros y todo suena muy bonito, pero ya en la realidad pues es más complejo, porque la realidad no nada más es una sentencia, sino esa sentencia llevada al mundo del deber ser, del deber ser llevarlo al mundo del ser, y cuando eso pasa ustedes saben que hay multifactores que afectan toda esa situación. Entonces, pues estamos seguros que el derecho y el derecho cultural y la cultura como tres áreas separadas, y con este otro cuarto nivel que es el concepto de derechos humanos, de la cultura vista en los tratados internacionales y que de ahí generan en otros países líneas que luego se aplican en, pues para mejoría de los países, pues no está mal. Todo lo que sea para mejorar no está mal. Pero bueno, hay que ser muy cuidadosos en poder tener una visión de México para el mundo. No nada más ser los que recibimos de otros países cosas y las aceptamos y nos movemos como nos dicen, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Hay cosas muy buenas, hay cosas muy interesantes que nos dicen de la ONU, que nos dicen de cualquier otro país, pero el problema es cómo las aplicas en México, cómo la entendemos los que vivimos aquí. Y en México ustedes saben que también es otro asunto importante, porque hay muchos estados de la República. Y en cada estado y en cada municipio de nuestro país hay diferentes detalles, estilos, formas, matices para las cosas, incluso para las palabras, para la forma de comportarnos, para la forma de ser, la forma de hablar, nuestra forma de vestir. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, somos de la Ciudad de México y visualizamos las cosas como la Ciudad de México, de esta ciudad enorme y gigantesca que hoy en día es la Ciudad de México. Pero antes, acuérdense que era pequeñita en el principio del siglo XX, cómo era y cómo se fue transformando la ciudad. Y lo mismo ha pasado con todos los estados, lo mismo pasa con Querétaro, con Puebla, con Sonora, con Sinaloa, y lo mismo Yucatán, Mérida. Entonces sí es bien importante que trabajemos sobre la cultura de México. No esa cultura como nos la quieren hacer ver, nada más como la cultura de aparador, la cultura del México bonito, la cultura del México tradicional. No, 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 la cultura de México del siglo XXI. Entonces, pues los invitamos a que participen en nuestros cursos, a que estén cercanos al INEDEC, a que vengan, a que tenemos mucho por hacer. Incluso los colegas, la mayoría pues andan en otras áreas de derecho que son muy rentables, y qué bueno,
Qué bueno, siempre hace falta colegas, el derecho es tan amplio como el mundo y como el país. Entonces tenemos muchas cosas que hacer todos los que nos dedicamos a esta bellísima carrera del derecho y trabajar y trabajar. Pero en el caso del derecho cultural, pues es una materia aparentemente muy nueva, pero no es muy vieja. Y es una materia que está contenida en todas las materias de derecho. Y es una materia que está contenida también, pues hoy en día en esto de la globalización, en esto de los tratados internacionales, en las nuevas secretarías de cultura que se acaban de generar. Y a final de cuentas me han comentado, oye, ¿qué cambios ves con las secretarías de cultura? Y cuando no veo, pues yo no veo ninguno. Sí veo que hacen una labor pues más amplia, como que la labor que hacían los institutos de cultura o la labor que hacían departamentos de Estado que eran administrativos de turismo y de cultura, pues era amplia. Ahora tienen más facultades, tienen más presupuesto, pueden hacer más cosas, pero pues de sustancia, de fondo, seguimos en lo mismo. Seguimos difundiendo teatro, cine, danza, que todo eso es muy importante en el país y se necesita muchísimo. Pero para mí la Secretaría de Cultura es una y la Secretaría de las Bellas Artes es otra. Entonces aquí creo que sí cabe y que es muy importante que ya pensemos en cambiar los nombres y ponerle su verdadero nombre a las cosas y que nos pongamos a trabajar, en la invitación a todos los colegas abogados, nos pongamos a trabajar. No solo se les ha dado por hacer muchas leyes administrativas, todas están bien, todo es válido, todo suma, no es idea de restar nada, pero hay que seguir trabajando en el derecho cultural mexicano para que de México para el mundo se emanen todas las cosas que se están haciendo. Estamos hablando de que viene en camino una superrevolución de México para el mundo, una revolución cultural mexicana, estamos hablando de una revolución del conocimiento, y ahí es donde todas las instituciones de cultura, siglo XX y todas las que hay ahora, pues se pueden sumar a nosotros. Y al hablar de instituciones de cultura, estamos hablando casi de todas las instituciones y de todas las empresas de este país. Porque es bien simpático, llegas a una institución o una empresa y dices, no, él le pasa cultura. Y pues es donde te dan los talleres o te dan los eventos o las funciones de cine o te dan las conferencias. Pero no, es mucho más amplio que eso, estamos en pañales. ¿Cómo es posible que en el 2023 sigamos en pañales y sigamos haciendo lo que hacíamos en 1983, 73, 63, 53? El mundo ya se está moviendo a un ritmo vertiginoso. Y la invitación es a todos para que participen y se sumen a esta revolución cultural, a esta nueva visión de México para el mundo de las cosas. En su momento la Constitución mexicana fue una de las constituciones más importantes del mundo, porque logró equilibrar muchas cosas y varias filosofías y formas de pensamiento, y logró generar lo que es este país, que tuvo que ver con la Revolución Mexicana, que tuvo que ver con la Reforma y que tuvo que ver con la independencia. Pero lo que está pasando, y tenemos que entender, es que México tiene una gama gigantesca de posibilidades de ser un país que difunda la cultura al mundo, que México mande su señal al mundo, no que nada más reciba la señal del mundo. Tenemos que cambiar esta visión que es histórica, la visión de un México conquistado. Tenemos que cambiarla y ser México que conquista sin armas al mundo, difundiendo todo el gran conocimiento, no solo ancestral que está ahí guardado, sino conocimiento ancestral y todo lo que tenemos los mexicanos en general, de todas las edades, para dar. Y tenemos que conjuntarnos. Y esa es labor muy importante de abogados, es labor de todas las áreas del conocimiento. Y el derecho cultural es es el tronco gigantesco en cual una ramita puede ser derechos humanos de segunda generación.
La Secretaría de Cultura no es una Secretaría de Cultura, es una Secretaría de las Bellas Artes y de algunas otras áreas, ¿verdad? Del conocimiento, algunas. Pero no es una Secretaría de Cultura. Una Secretaría de Cultura es algo que abarcaría todo el país. Es una sumatoria casi de todas las secretarías de Estado que tenemos hoy en día. Porque un proyecto cultural de nación o de imperio o de medio nación intentando ser conquistada por los globalizadores, ¿verdad? O donde ya nos quieren hacer como autónomos en lugar de soberanos, pues es otra cosa. Pero la cultura del mexicano sigue estando aquí y sigue estando viva. Desde hace siglos, y hay cultura que se ha mantenido oído, hay cultura ancestral, hay cultura de muchos tipos. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso todos los mexicanos. Y lo más importante es actualizarnos. Y eso lo podemos hacer entre todos, concursos, lo que es la labor del INED, que es una labor de difundir el derecho cultural. Nuestra labor, mi labor, durante ya más de casi 15, 20 años, es difundir el derecho cultural mexicano, el derecho cultural mexicano al mundo, ¿sí? Muy aparte de todo lo que significa, que también es muy interesante, todo este apartado de los derechos humanos, derechos económicos, sociales, y nos enmarcan ahí en culturales, ¿verdad? Vienen muchos asuntos jurídicos también de derecho cultural. El derecho cultural es una área que va caminando. Entonces, pues la invitación, ¿verdad? A que estén con nosotros. Y bueno, todas las personas que están participando hoy en este curso, pues les agradezco mucho, mucho, mucho que estén escuchándonos. Y los dejo con un primer video que vamos a poner, porque luego yo hablo mucho y todo el mundo se me vaya a aburrir. Esta es la introducción al curso, introducción a los derechos culturales. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver lo que es cultura, luego vamos a ver concepto de cultura, derecho, concepto de derecho, luego concepto de derecho cultural, y luego de ahí nos vamos a derivar a los derechos, lo que hay, ¿no? Lo que hay ahorita en nuestra legislación, la legislación positiva, el derecho positivo. Nos vamos a derivar a lo que dicen ciertas leyes, y vamos a ir analizando, y vamos a ir viendo esto. Esta fue una pequeña introducción, disculpen, es que me emociona mucho esta materia porque hay tanto por hacer. Estoy a sus órdenes al final de cada sesión para pues, una o dos preguntas, y agradezco mucho que hayan estado escuchándome. Los dejo con el primer video. Hasta pronto.